maestros y maestras, bienvenidos a este segundo módulo sobre métodos de investigación y métodos de enseñanza-aprendizaje para obtener la certificación que está otorgando la universidad. Es un gusto para mí poder compartir este espacio virtual con ustedes y la idea es resumir y reflexionar un poco acerca de los métodos teóricos y métodos empíricos que utilizamos en la construcción de nuestra disciplina y cómo podemos utilizarlos dentro de las aulas de la universidad para que el aprendizaje sea mucho más eficaz. No quiero entrar en la discusión acerca de la cientificidad del derecho, porque bueno, esto ha sido superado, ¿no? Es definitivo que el derecho es una ciencia y que por tanto el conocimiento que de ella se produce es científico. Y entonces al decir que es conocimiento científico, pues tiene que ser un conocimiento que se adquiere a través de diferentes métodos. Es uno de los requisitos esenciales para hablar de la cientificidad, ¿no? Entonces, quiero partir primero del análisis de métodos teóricos, que son los con los que solemos estar un tanto más familiarizados. Yo sé que a lo mejor para nosotros nos es ajeno, complicado entenderlo porque no tenemos una formación propiamente metodológica, pero es algo que utilizamos de manera muy habitual, aunque quizás no somos tan conscientes de ello. Bueno, los métodos teóricos, primero me gustaría empezar con el método sistémico o método sistemático, que es uno de los principales que solemos utilizar. Este método también Zorrilla lo llama razonamiento a coherencia, y es entender que la norma jurídica no puede entenderse en un sentido aislado, es decir, que la norma forma parte de algo mucho más grande, que es un sistema, y que entonces la interpretación y análisis de ese dispositivo, de ese artículo, tiene que ser considerando que éste forma parte de algo más. Por ejemplo, el código familiar o algún artículo del código familiar no pudiera entenderse simplemente como este artículo, ¿no? Sino que forma parte de algo que es código familiar, y que el código familiar es una de las formas en las que se cumple el principio del interés superior del menor, que es un principio consagrado a nivel constitucional. Entonces yo tendría que entender que a lo mejor al analizar el artículo X de este código, pues tengo que entender que es una de las maneras en las que el Estado intenta cumplir con este interés superior del menor, ¿no? Otro de los métodos que solemos utilizar, de los métodos teóricos, es el método exegético. El método exegético, pues si recordamos la escuela del exégesis, es una de las principales escuelas jurídicas, que lo que hace es intentar abstraer el significado de un texto o de un artículo, mejor dicho, ¿no? Es decir, primero atendiendo al sentido literal de la palabra, es una interpretación literal por ejemplo, artículo primero constitucional, para intentar entender o encontrar el espíritu del legislador. ¿Qué fue lo que el legislador quiso decir al momento de redactar este artículo? Entonces, si se fijan, es un poco contradictorio con el sistémico, porque el sistémico intenta entender el derecho no de manera aislada, el exegético sí intenta interpretar el derecho de una manera aislada, intentar entender, abstraer el significado de un texto, primero etimológicamente y después jurídicamente. Por ejemplo, artículo primero constitucional, pues que dice la reforma: toda persona gozará de derechos humanos. Persona, al sentido etimológico, que es persona, y luego al sentido jurídico, código civil, que se entiende jurídicamente por persona. Otros de los métodos que solemos utilizar, otro de los métodos teóricos, es el método histórico, que bueno, también nos sirve para entender cuál ha sido la evolución de nuestro derecho positivo, el derecho que es positivo pero que ya no es vigente, cómo se ha modificado, cuáles han sido las reformas, a lo mejor en los últimos años, que me han permitido llegar a hoy a hablar de un código familiar o de un código nacional de procedimientos penales o una ley tal, ¿no? Otro de los métodos es el método analógico, método comparativo, cuando intentamos comparar normas para encontrar las similitudes y las diferencias, ¿no? Y cuando utilizamos método comparativo, lo importante es comparar cosas que son similares. Por ejemplo, a lo mejor procesos penales en Chile y Colombia, que son los que inician los sistemas acusatorios en América Latina, para intentar entender cómo podemos aplicar el mexicano, qué podemos rescatar del chileno y del colombiano, cuáles son las experiencias que a mí me podrían servir, ¿no? Para nuestro sistema acusatorio en México, ¿no? Entonces, si se fijan, estos métodos teóricos parten principalmente de la dogmática jurídica, es decir, del análisis de la norma en sentido aislado o en sentido amplio, pero al final de cuentas partimos del análisis normativo. Ahora bien, los métodos empíricos no partimos del análisis de la norma como tal. Es un poco a lo mejor complicado de entenderlo porque nuestra formación es meramente positivista, entonces partimos mucho de la dogmática, pero los métodos empíricos me permiten a mí, estudiante, funcionario, investigador, me permiten hacer una confrontación entre
la realidad normativa, esta dogmática, y la realidad jurídico-social. O sea, cómo podemos hacer esta confrontación entre el mundo del deber ser, que es la realidad normativa, y el mundo del ser, que es la praxis, lo que sucede en la realidad. Y entonces, para utilizar métodos empíricos, partimos primero de una postura crítica, es decir, una postura crítica que me permite analizar la realidad tal y cual sucede, no sin ningún tipo de carga subjetiva, juicios de valor que me permitan a mí viciar esa realidad. Supone entonces una confrontación entre estas dos realidades que a veces quisiéramos que fueran sinónimos, pero sabemos que no lo son, ¿sí? Y poder abstraer un conocimiento mucho más rico y mucho más profundo. Generalmente cuando utilizamos métodos empíricos, como el análisis o el método analítico o el método hipotético, lo que solemos hacer o donde más lo solemos utilizar es en las disciplinas auxiliares del derecho, como pudiera ser la sociología jurídica para comprobar la eficacia de la norma, o la antropología jurídica o el análisis económico del derecho. Pero la verdad es que podemos ir mucho más allá en nuestra disciplina jurídica. Por ejemplo, en las materias de penal o de familiar o de civil o de mercantil, ¿cómo podemos aterrizar los métodos empíricos en la construcción del aprendizaje? Pues básicamente a través de diversas estrategias como el aprendizaje basado en problemas o la teoría del caso. Cuando yo como maestro le permito al estudiante que no solamente analice desde el punto de vista teórico una norma, sino que además le traigo un caso, un expediente, obviamente protegiendo la privacidad de quienes están involucrados, porque pues también es un derecho, pero a lo mejor subrayando quiénes son los involucrados, y yo le permito a él no solamente este análisis normativo, sino cómo resuelvo, cómo ha resuelto un juez o un ministerio público, cómo integró una carpeta de investigación para hacer esta confrontación de la realidad, ¿no? O a través de diversos instrumentos de investigación en campo, que es algo también que a los abogados luego nos cuesta mucho trabajo entender. Cómo los abogados podemos hacer investigación y trabajos de campo, pues a lo mejor a través de la observación, el permitirme llevar a mis alumnos a una audiencia dentro de un proceso penal para ver cómo actúa el juez de control, no solamente en las aulas compartir el conocimiento que el Código Nacional de Procedimientos me da, sino cómo se aterriza ese conocimiento por los diversos operadores jurídicos, o permitirles realizar entrevistas o encuestas a funcionarios que están inmiscuidos en este tema de administración de justicia. Entonces, si se fijan, la idea es de las actividades que luego ustedes van a diseñar es la utilización de métodos teóricos, sistémico, analítico, histórico, exegético, y la utilización de métodos empíricos, observación, análisis de caso, aprendizaje basado en problemas, para que los alumnos puedan llevarse un conocimiento mucho más profundo y mucho más rico de esta tanto realidad normativa como de esta realidad jurídico-social. Entonces, bueno, me pongo a sus órdenes para cualquier duda que pudieran tener a lo largo de estas 2 semanas del curso. Soy la maestra Sujei. Para los que no me conozcan, estoy aquí en la universidad. Muchas gracias.